Todos ustedes hablando sobre el abordaje terapéutico del hígado graso de origen metabólico. Como todos sabemos, el hígado graso de origen metabólico se relaciona estrechamente al síndrome metabólico, en el cual pues tenemos varios componentes, como es la disglicemia, dislipidemia con potencial aterogénico. Es frecuente también que estos pacientes cursen con alteraciones en la tensión arterial y sabemos que está bien definido que el síndrome metabólico es una condición con potencial protrombótico, así como asociado a un estado proinflamatorio. Es decir, estamos ante una enfermedad sistémica en la cual la afección hepática con infiltración de grasa pues será el componente a nivel de hígado de este síndrome metabólico. Eso es importante recordarlo porque al hablar del abordaje terapéutico, que es el motivo de esta presentación, pues será importante el control, por supuesto, de los factores de riesgo metabólico. En esta diapositiva ustedes pueden observar cuál es el proceso fisiopatológico a muy grandes rasgos que ocurre en un hígado afectado por estos componentes del síndrome metabólico, llámese diabetes, llámese dislipidemia, obesidad, y esto va a provocar el depósito e infiltración de grasa en el parénquima hepático, y si el daño persiste, se echarán a andar mecanismos mediados principalmente por la resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo lipídico, que condicionarán un estado de lipotoxicidad aunado a presencia de estrés oxidativo. Si los factores no se controlan, el proceso va a progresar hasta activar a la respuesta inflamatoria y respuesta inmune, conduciendo a nuestro paciente a un estado de esteatohepatitis, grasa más inflamación. Esto ocurre tanto a nivel hepático, pero no olvidemos que esto es sistémico. Posteriormente pues vienen procesos que favorecen la muerte celular con mecanismos de apoptosis y necrosis, y la etapa final, lo más avanzado, pues será el proceso de fibrogénesis hasta desembocar en la cirrosis. De ahí que, como podemos observar, pues el campo de acción terapéutico es muy amplio a lo largo de todo el proceso fisiopatológico del hígado graso de origen metabólico, y hay una enorme cantidad de moléculas que están en fase de estudio pues para tratar de encontrar blancos terapéuticos a lo largo de toda esta vía en el proceso fisiopatológico. Algunos ya disponibles comercialmente, como pues pioglitazona, como la vitamina E, que es un antioxidante potente, como la A-de-metionina, por ejemplo, otros no aprobados del todo para hígado graso porque falta evidencia, pero que parecen muy prometedores, como liraglutide, semaglutide, los fármacos del grupo de SGLT, como empagliflozina, canagliflozina, y otros más que quizá en un futuro, porque todavía no están disponibles, son cosas muy novedosas que tratan de bloquear vías complejas como la activación de la respuesta inflamatoria, apoptosis o el proceso de fibrogénesis, que pues esos los mencionaremos al final brevemente porque desafortunadamente pues están en fase de estudio. Entonces, vemos que en realidad hay múltiples blancos terapéuticos en los que podemos incidir en un paciente con hígado graso. Tenemos los factores metabólicos, en donde el control de la resistencia a la insulina, el metabolismo lipídico, los procesos de lipoperoxidación serán cruciales. Tenemos otro blanco muy importante, que es el estrés oxidativo, que es el principal pues mecanismo detonante de procesos inflamatorios. Podemos incidir también en vías de muerte celular, como la apoptosis, o pues ya al final de toda esta historia, la reversión de la fibrosis. Pero pues el mensaje que yo quisiera dejarles muy importante en esta plática es, en realidad tenemos un gran camino por recorrer, no esperar hasta que nuestro paciente llegue a la última fase, que será el desarrollo de fibrosis. Tenemos que echar a andar estrategias
para un manejo integral de nuestros pacientes con un enfoque pues preventivo para evitar que lleguen a etapas avanzadas de la enfermedad. De ahí que el control de peso, ya que es un factor muy importantemente asociado a hígado graso de origen metabólico, pues va a ser cardinal. Podemos echar mano de medidas que son relativamente sencillas, como el cambio al estilo de vida. Aquí será importante apoyarnos de un grupo multidisciplinario, quizá un colega que nos pueda apoyar con la parte nutricional, la parte psicológica, es decir, un manejo y abordaje multidisciplinario. Esta sería la parte más importante. Sin embargo, cuando con el cambio al estilo de vida, dieta, ejercicio, no se logran óptimos resultados, pues está aprobado el uso de fármacos para el control de peso, y en casos extremos en donde hay obesidad importante, grado 3 o mórbida, pues podrían estos pacientes beneficiarse de cirugía bariátrica, siempre bajo una estrecha supervisión por un experto en esa área. Control de riesgo cardiovascular. Si esta es una enfermedad metabólica, pues el riesgo cardiovascular va a estar latente en nuestros pacientes. De ahí que cuando hay diabetes, pues es importante el control adecuado de la glucosa, controlar perfectamente la hipertensión y por supuesto la dislipidemia, no dejarla de lado. Por mucho tiempo pues se tenía el temor de que las estatinas pudieran ser asociadas a daño hepático. A la actualidad sabemos que esto no es así, así es que si el paciente tiene indicaciones claras para recibir estatinas, debemos prescribirlas. Y bueno, no menos importante, enfocarnos también a la mejoría de la esteatosis, esteatohepatitis cuando esta está presente. Y bueno, lo más novedoso, ¿verdad?, que se está estudiando actualmente, que es la reversión de fibrosis. ¿Qué tenemos aprobado a este respecto? Pues en realidad se sorprenderán si les digo que no hay ningún fármaco que tenga una indicación o una aprobación clara, ni en México, ni en América, ni en Europa. Sin embargo, dado que los estudios que tienen quizá mayor evidencia son los que han estudiado la vitamina E o la pioglitazona, pues se recetan, podemos llamarlo off-label, fuera de etiqueta, y siempre pues valorando el riesgo-beneficio. Se dice que ante no contar con otros medicamentos, porque les digo, muchos están en fase de estudio, pues la evidencia se inclina más a favor de estos dos. Sin embargo, pues se reservarán cuando el beneficio supere el riesgo, generalmente pacientes con alto riesgo de progresión hacia la fibrosis o hacia la cirrosis, es decir, pacientes con una esteatohepatitis, que bueno, sabemos que los patólogos en una biopsia nos pueden clasificar el grado de esteatohepatitis, y cuando este grado es de un puntaje mayor o igual a 4, más aún si ya hay presencia de fibrosis en un grado significativo o mayor, estos sujetos deberán ser catalogados como de alto riesgo, y quizá es en quienes podría, aunado a todo lo demás, control de peso, control de riesgo cardiovascular y de factores metabólicos, podría estar indicado este tipo de fármacos. Otras clases farmacológicas, que algunas están también disponibles en México, pues de acuerdo a la fisiopatología y el estadio de la enfermedad, podrían sernos de utilidad. Entonces, la parte más importante en el manejo, en el abordaje terapéutico de nuestros pacientes es el control de riesgo metabólico y de peso cuando hay sobrepeso y obesidad. Vean ustedes que la pérdida de peso por sí misma es tan importante que cuando se pierde del basal con el que comenzamos los cambios al estilo de vida con nuestros pacientes, pues podemos incluso revertir fibrosis cuando esta está presente. Entonces, la evidencia nos dice que la pérdida de peso a través de dieta o de un plan de actividad física va a ser la medida más importante en el abordaje de estos pacientes. Desafortunadamente, pues se dice fácil perder peso, ponernos a dieta, hacer ejercicio. Sin embargo, a largo plazo puede ser difícil el mantenimiento
para nuestros pacientes. En realidad también la evidencia nos demuestra que al cabo de un año el porcentaje que mantiene esta pérdida gradual y sostenida de peso es bajo. De ahí que los expertos nos recomiendan que, aunado a la dieta y a la actividad física, al manejo multidisciplinario con el apoyo de un nutriólogo, de un psicólogo, y favorecer un estilo de vida saludable, en pacientes en los que no fuera suficiente, pues podríamos echar mano de farmacoterapia para ayudar a la pérdida de peso, sin olvidar que hay que explicarle al paciente que generalmente esto requiere un uso continuo, porque también se ha visto que cuando suspendemos el tratamiento, pues puede haber un aumento de peso. Cirugía bariátrica, ya lo comentábamos, solo se reservará en aquellos sujetos que son elegibles porque tienen un índice de masa corporal mayor a 35 y siempre bajo la supervisión de un experto y un especialista en manejo quirúrgico y bariátrico. En realidad, de los fármacos que están aprobados para manejo de peso, pues el único que se ha estudiado específicamente en población de pacientes con hígado graso metabólico es liraglutide, que puede tener buenos resultados. Todavía no es un fármaco aprobado específicamente para mejoría histológica de los cambios que ocurren en el hígado, pero sabemos que la pérdida de peso por cualquiera de estas situaciones, dieta, ejercicio, cambio al estilo de vida, farmacoterapia o quirúrgico cuando esto está indicado, perder peso es la medida más útil. Esa sería la indicación del liraglutide. Recomendaciones nutricionales, volvemos a lo mismo. Lo más importante es establecer estilos de vida saludable. De ahí que será importante pues dar recomendaciones para llevar un estilo de vida adecuado con una dieta balanceada. Una propuesta es la que vemos aquí en la diapositiva, que esto lo pueden encontrar en internet, se llama Harvard Healthy Eating Plate. Es un ejemplo. Y bueno, la dieta mediterránea, por ejemplo, es de la que más evidencia tiene de ser favorecedora para mejoría en los pacientes con hígado graso. Sin embargo, no nos olvidemos de la dieta tradicional mexicana, la dieta con ingredientes prehispánicos como el nopal, como el frijol, en fin, todos estos alimentos de origen prehispánico tradicional que pueden ser mejor aceptados por la población mexicana porque estamos más acostumbrados a nuestros propios ingredientes, y que también podría ser una muy buena alternativa para favorecer el apego a la dieta, aunado a las medidas que pues aquí les resumo. Respecto a los fármacos como pioglitazona o vitamina E, comentábamos que se reservan exclusivamente pues para casos complejos. Generalmente estos son pacientes que requieren abordaje más exhaustivo en especialidad, porque seguramente serán tributarios a biopsia hepática previo al inicio de estos fármacos. Y les comentaba que, bueno, aunque no tienen una aprobación clara, si ustedes revisan las guías americanas, las guías europeas, las guías mexicanas, no tienen una aprobación clara, pero se recomiendan si el riesgo en nuestro paciente es superado por el beneficio que puede tener el prescribirlos. En realidad, este es el estudio cardinal, el estudio Pivens, que detona que pueden ser útiles para mejorar, como ustedes pueden ver aquí en las barras, comparado contra placebo. Tanto vitamina E como pioglitazona pues mejoraron el grado de esteatosis, mejoraron los cambios propios de la esteatohepatitis como inflamación lobular, en el caso de vitamina E, que es un antioxidante importante, potente, los cambios de degeneración balonoide de los hepatocitos o resolución de la esteatohepatitis. En realidad, cuando ya la fibrosis está establecida, no hay evidencia de que estos fármacos puedan mejorarla. Es otro estudio que está realizado en pacientes diabéticos,
prediabéticos con pioglitazona, que es la principal indicación de la pioglitazona, particularmente en la esteatohepatitis. Cuando el paciente es diabético, preferimos pioglitazona. Son para el manejo de esteatohepatitis de alto riesgo, con un puntaje en el score histológico de más de 4, con presencia de fibrosis grado 2. Para estadios más tempranos no debemos usarlos. La dieta, el ejercicio, los cambios al estilo de vida serán la piedra angular. Y bueno, viendo este estudio, pues aquí está la evidencia que muestra que pioglitazona puede ser de utilidad para mejorar la esteatohepatitis, para resolver la esteatohepatitis, pero no así la fibrosis. La vitamina E, que también se ha estudiado pues particularmente en el sujeto con esteatohepatitis no alcohólica o metabólica sin diabetes, de ahí que la preferimos utilizar en los no diabéticos, pues vemos que mejora la sobrevida libre de trasplante y previene la descompensación de la función hepática en estos pacientes. De ahí que pues si el beneficio supera el riesgo, se podrían recomendar. Y menciono mucho el riesgo porque lo que preocupa es que como una vez que se instauran, se deben usar a largo plazo, pues no sabemos o no estamos del todo seguros de la seguridad para el paciente. Se han reportado efectos adversos que pueden ser graves con el uso de estos medicamentos, de ahí que pues por eso se tiene que valorar de forma muy minuciosa qué sujeto sería candidato a recibirlos. Otro fármaco que tenemos disponible y aprobado por pues nuestras autoridades regulatorias mexicanas en nuestro país es ademetionina, que tiene autorización por COFEPRIS para prescripción en hígado graso de origen metabólico. Y bueno, es un fármaco que principalmente la vía en el proceso fisiopatológico de esta enfermedad bloquea o regula la lipotoxicidad y el estrés oxidativo de forma muy importante, con lo cual tiene beneficios en el proceso inflamatorio. ¿Qué cosa es la ademetionina? La pueden encontrar en la literatura también como S-adenosilmetionina. Pues es un metabolito que actúa como sustrato en diversas reacciones en nuestro organismo. Se sintetiza normalmente en hígado, es parte de nosotros, y se distribuye al organismo para participar en diversas reacciones bioquímicas. Su principal función es actuar como donante de metilo, de grupos metilo, y esto pues lo hace en el DNA, en las proteínas, en los lípidos, con lo cual tiene capacidad de modificar la estructura y función de las mismas. Otro dato importante, particularmente en hígado graso, es que es uno de los principales sustratos antioxidantes, ya que la S-adenosilmetionina pues va a ser un precursor de cisteína, que es un aminoácido crucial para que se sintetice glutatión en nuestro organismo. Y recuerden que el glutatión es muy importante como antioxidante, de hecho se considera que es nuestra principal defensa fisiológica contra especies reactivas de oxígeno. Entonces, se ha visto que al administrar S-adenosilmetionina, pues se pueden normalizar niveles de glutatión tanto en el hígado como en otros sistemas propios de nuestro organismo y contrarrestar el estrés oxidativo, que esta es la particularidad por la cual es relevante y está en México aprobado para el uso en pacientes con hígado graso, sabiendo que el estrés oxidativo y la lipotoxicidad son cardinales en el proceso fisiopatológico de daño de esta enfermedad. Les voy a mostrar brevemente algunos estudios que demuestran su mecanismo de acción. Está bien demostrado que cuando hay depresión del sistema de S-adenosilmetionina endógeno en el hígado, pues se favorece que se desarrolle esteatohepatitis y consecuentemente fibrosis. En este estudio pues se hizo un modelo a base de una dieta deficiente en metionina. La metionina es un sustrato importante para que podamos en nuestro hígado sintetizar ese adenosil L-metionina.
De ahí que si tenemos una deficiencia de metionina, pues no seremos capaces de sintetizar ese adenosilmetionina. Y esto está asociado con desarrollo de esteatohepatitis y fibrosis. Particularmente en este estudio indujeron condiciones semejantes al síndrome metabólico, en los cuales, si ustedes ven acá en la figura, este que les señalo aquí con la flecha, es el modelo experimental en el cual a través de mutaciones en el receptor de leptina se indujo un modelo semejante al síndrome metabólico. Como pueden ver ustedes, ante una dieta deficiente en metionina comparado con el control, pues la esteatosis que se genera es mucho más severa. Entonces, la depresión de ese adenosilmetionina, particularmente en modelos de síndrome metabólico, puede conducir a esteatosis pues grave. Una deficiente dieta de metionina colina, entonces se relaciona con deficiencia de ese adenosilmetionina, y particularmente aquí lo podemos volver a observar en esta gráfica con la flechita amarilla. Aquí ustedes pueden ver el modelo que se estableció de síndrome metabólico comparado con un control sin síndrome metabólico, con dieta normal, y con la barra negra una dieta deficiente pues también en metionina colina, que son estos grupos, pues como la depresión de ese adenosilmetionina puede ser particularmente importante. ¿Y qué consecuencias va a tener esto? Bueno, vean que los investigadores de este estudio se dieron a la tarea de medir marcadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, la proteína 2, inflamatoria de macrófagos, en donde es muy característico que particularmente en el grupo donde se indujo una condición semejante al síndrome metabólico, la deficiencia de ese adenosilmetionina provocó una expresión muy marcada comparada con los otros grupos de citocinas proinflamatorias. Y se midieron factores también que se asocian con generación de fibrosis. Si bien no todas resultaron alteradas, una de las más importantes para fibrosis, que es el factor de crecimiento tumoral beta, pues sí vemos que tuvo una sobreexpresión, particularmente en el grupo en el cual se indujo a través de una mutación en el gen de leptina, pues condiciones semejantes al síndrome metabólico. Se midieron también sistemas antioxidantes. Recuerden que el glutatión es el antioxidante más potente de nuestro organismo, y se vio que cuando había deficiencia de ese adenosilmetionina, pues había depresión de glutatión, particularmente en el grupo experimental en donde se establecieron condiciones semejantes al síndrome metabólico. Y el glutatión oxidado, el glutatión para ejercer su función antioxidante y captar y depurar especies reactivas de oxígeno, se une a ellas, y cuando esto ocurre le llamamos glutatión oxidado. Al haber depresión de glutatión se tuvo menor capacidad de captar especies reactivas de oxígeno, por eso tenemos una menor cantidad de glutatión oxidado. Entonces vemos que depresión de ese adenosilmetionina pues contribuye a la generación de este estrés oxidativo, que va a ser deleterio en el proceso fisiopatológico del hígado graso metabólico. Algo novedoso, este es un estudio reciente del año pasado, en el cual pues se suplementó con ese adenosilmetionina, y se vio que esta suplementación con ese adenosilmetionina puede atenuar el proceso de esteatosis y de estrés oxidativo tanto en el hígado, pero quizá lo más novedoso fue que también tuvo efecto en células endoteliales. Entonces eso es algo importante. Bueno, ¿por qué decidieron hacer este grupo de investigación? Pues por las condiciones con las que cumple ese adenosilmetionina, de ser un donador de grupos metilo, sabiendo que pues se sintetiza en el hígado, y ya vimos que su depresión puede contribuir a la esteatosis y a la esteatohepatitis. Y bueno, pues puede además, como al hacer un agente metilante,
ya vimos que protege contra la toxicidad de radicales libres. De ahí que ese adenosylmetionina pues reduce la esteatosis y el estrés oxidativo tanto en hígado como en células endoteliales, y aquí les muestro los resultados de este estudio, en donde la barra importante, este es un grupo control normal, la barra más alta es un grupo con inducción de esteatosis a través de una dieta rica en oleato palmitato. Entonces, un grupo de esteatosis sola, sin suplementación con ese adenosylmetionina, es decir, grupo de esteatosis. Y estos 3 grupos son diferentes concentraciones de ese adenosylmetionina en el modelo experimental, en el cual también se indujo de forma intencionada la esteatosis con una dieta de oleato palmitato. Aquí es muy notable cómo suplementar con ese adenosylmetionina pues tuvo la ventaja de reducir o prevenir el contenido hepático de triglicéridos, que lo podemos ver también representado acá en los cortes histológicos. Y no solo eso, sino que cuando se midieron sustancias de estrés oxidativo, pues se vio que, vean el grupo de esteatosis, control de esteatosis, como la barra es muy alta, hay mucho malón de aldehído, especies reactivas de oxígeno, una importante actividad de la catalasa, que son pues agentes que participan en el estrés oxidativo, pero cuando se suplementó a diferentes concentraciones con la S-adenosylmetionina, pues se pudo prevenir este estrés oxidativo. Vean cómo las concentraciones pues se parecen incluso al control normal en malón de aldehído, en especies reactivas de oxígeno y en menor actividad de la catalasa. Eso fue en hígado, pero también podemos observar estos mismos hallazgos en células endoteliales, en donde pues suplementar con ese adenosylmetionina favoreció menos infiltración o menos contenido de triglicéridos en células endoteliales, menos liberación de óxido nítrico y también menor concentración de malón de aldehído, que son, pues les decía, factores que hablan de estrés oxidativo. Entonces vemos que es una terapia que nos puede ser útil para pacientes con esteatosis y con esteatohepatitis, como demuestra pues su mecanismo de acción. Otras terapias que no andaremos mucho en ellas, pero es importante hacerles mención, son terapias que aún no están disponibles, pero que a futuro seguramente algunas de ellas las usaremos y que van sobre todo o lo novedoso o encaminado al proceso último, es decir, ya cuando pasó el paciente por la esteatosis, la esteatohepatitis, fibrosis, el proceso último en todo este proceso fisiopatológico. Entonces, muchas de estas que se están estudiando van encaminadas a tratar de revertir o mejorar la fibrosis, y algunas de ellas también, un blanco importante es la resolución de la esteatohepatitis, que es el detonante primordial de la fibrosis. Entonces, varias pues parecen prometedoras, habrá que esperar los resultados finales de los estudios. ¿Qué podemos concluir? Bueno, ya vemos que en el abordaje terapéutico del hígado graso, pues favorecer un estilo de vida saludable con dieta, actividad física es primordial. Es preciso un manejo integral de estos pacientes que incluya un control metabólico adecuado, prevención de enfermedad cardiovascular, control de peso. Vitamina E y pioglitazona, pues son terapias de recomendación off-label o fuera de etiqueta, es decir, se pueden usar, pero solamente bajo manejo especializado en pacientes de alto riesgo y siempre valorando el riesgo-beneficio. Es recomendable que si se van a instaurar, pues esto sea a través de manejo especializado, porque se requiere confirmación histológica idealmente con la biopsia. Ademetionina puede ser también una terapia que nos es de utilidad en la práctica clínica porque mejora el estrés oxidativo, con lo cual pues va a tener el potencial de prevenir la esteatosis, la inflamación, el daño hepático, la fibrosis. Como vemos, esta es una enfermedad que es dinámica, tiene múltiples blancos terapéuticos potenciales. Entonces, a lo largo del continuo de esta progresión de la enfermedad, podemos hacer
pues mucho, pero lo que nunca debemos olvidar es lo que podemos hacer ahora. Cambios al estilo de vida, favorecer estilos de vida saludables y pues aprender a llevar un control adecuado de los factores metabólicos y bariátricos. Por su atención, muchas gracias. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar hígado metabólico? Bueno, definitivamente los principales factores de riesgo que nos deben obligadamente evaluar a nuestros pacientes con sospecha de hígado metabólico es presencia de obesidad o sobrepeso, presencia de diabetes o prediabetes, dislipidemia, hipertensión, que es otro de los componentes del síndrome metabólico, es quizá el menos asociado, pero síndrome metabólico en general, con sus dos componentes principales, sobrepeso, obesidad y diabetes, son los principales factores de riesgo. En estas personas siempre sospechen hígado graso, no se olviden que el hígado graso es la manifestación hepática del síndrome metabólico, entonces en estas personas es muy importante realizar como parte integral de su abordaje diagnóstico, pues evaluación de la parte hepática. Eso es. Muy bien, doctora. Se están realizando muchas preguntas que se fueron resolviendo a través de que la plática iba corriendo y bueno, por aquí surge una pregunta más. ¿Cuáles son los principales blancos terapéuticos a abordar en el tratamiento del hígado metabólico? Bueno, como vimos, los blancos terapéuticos pues es un campo enorme para la investigación en esta enfermedad, porque la enfermedad tiene un curso pues heterogéneo, podríamos decir, es decir, podemos tener pacientes en etapas muy tempranas en donde apenas comienza el depósito de grasa en el parénquima hepático, en donde los principales detonantes pues comienzan a ser el estrés oxidativo, que es quizá el detonante cardinal, la resistencia a la insulina, que es otro componente importantísimo, la lipotoxicidad y la alteración en el metabolismo lipídico. Podemos tener ya personas con un curso de evolución más avanzada, en el cual blancos terapéuticos muy novedosos pues es el proceso de muerte celular, donde juega un papel importante el proceso de necrosis, de apoptosis, o podemos irnos al extremo, a la etapa final, en donde ya se está pues gestando el proceso de fibrosis, o más avanzado aún, la cirrosis. Entonces tenemos todos estos blancos de acción. Yo creo que por supuesto que para el especialista, el hepatólogo, seguramente nos van a llegar los casos más avanzados o complicados. Para nosotros los blancos terapéuticos que regulan la fibrosis son definitivamente pues algo muy novedoso, pero no quisiera dejar de lado que para el primer contacto, el primer nivel de atención es importantísimo no esperarnos o sea, si ya conocemos los factores de riesgo, el control metabólico es fundamental para evitar llegar a los procesos finales donde hay fibrosis. A este punto yo creo que los blancos más novedosos son los iniciales, en donde tenemos resistencia a la insulina, entonces blanco terapéutico fundamental, un óptimo control de diabetes, un óptimo control metabólico y bariátrico va a ser fundamental aquí como blanco terapéutico, y pues quizá condiciones que nos ayuden a modular las etapas que generan inicialmente el daño, como el estrés oxidativo. Eso es importantísimo, que todo vaya en complemento, dietas y control y todo de peso. Muy bien, doctora, dentro del manejo integral del hígado metabólico, ¿qué objetivos considera usted importante? Esta es una pregunta muy buena que va ligada a la anterior que el público nos hizo el favor de expresar. ¿Qué cosa tenemos aquí que cuidar? Bueno, si esto se está generando por malos hábitos,
La raíz del problema es que nos hemos vuelto pues sedentarios, con estilos de vida en donde a lo mejor pasamos muchas horas frente al televisor, con poca actividad física, con malos hábitos nutricionales, con productos muy procesados, altos en calorías, altos en sodio. Ahora es muy bueno esto de los etiquetados que nos permiten ver en los alimentos, poder evitar de esta forma el exceso de calorías, de sodio, de grasas saturadas. Pues todo tiene que empezar por cambios al estilo de vida. O sea, definitivamente no va a haber medicina que sea eficaz y útil si no enfatizamos cambios al estilo de vida. Dieta adecuada, balanceada, actividad física, que va a ser la piedra angular del manejo en estas personas, y de ahí que requerimos un equipo multidisciplinario, un nutriólogo que nos pueda apoyar con el plan de dieta. Sabemos que la obesidad va muy ligada a trastornos de ansiedad, de procesos de depresión, entonces quizás será necesario involucrar en la parte integral terapéutica un psicólogo, un psiquiatra que nos ayude con esta parte. Decíamos, aparte de la dieta, el ejercicio, el óptimo control de los factores metabólicos que el paciente presente, si es diabético, ponerle metas de control de diabetes, si padece dislipidemia, metas de control respecto a la dislipidemia, la hipertensión, van a ser también. Desde la parte específica, bueno, sabemos con medicamentos limitados, hay muchos que se están estudiando, podríamos, sabiendo la fisiopatología de la enfermedad, ¿verdad?, bloquear, como decíamos, en etapas tempranas, fármacos que modulen el estrés oxidativo, como un coadyuvante siempre, o sea, no solo, como coadyuvante a la dieta, al ejercicio, a los cambios de estilo de vida, pues podrían ser fundamentales. Así es, fundamentales. Muy bien. Doctora, ¿qué papel juega la ademetionina en la protección de los hepatocitos frente a los agentes oxidantes? Bueno, ademetionina es un fármaco interesante que cuenta con aprobación por las autoridades mexicanas para dos patologías, principalmente el hígado graso por alcohol y el hígado graso de origen no alcohólico o metabólico. Es un fármaco que por el mecanismo de acción que presenta tiene potencial muy importante en estas primeras fases donde comienza el daño, que es justo el estrés oxidativo. Prácticamente lo que es la S-adenosine-metionina es uno de los principales sustratos que al actuar como un agente donador de grupos metilo, parte de su acción muy positiva es participar en la síntesis de agentes como el glutatión, que es una de las sustancias en todo nuestro cuerpo antioxidante principal. Entonces, puede ser en estos procesos iniciales de daño, como decíamos, un coadyuvante que nos puede ayudar en el control integral de nuestros pacientes. Muy bien. Doctora, ¿qué consideraciones hay que tener con el uso de la vitamina E? Es decir, en la protección de los hepatocitos frente a estos agentes oxidantes. Bueno, la vitamina E es otro de los potentes agentes antioxidantes. Hay estudios interesantes respecto a cómo puede ayudarnos a controlar la esteatosis y mejorarla, a controlar la esteatohepatitis sin empeorar el grado de fibrosis. Sin embargo, dentro de los estudios, lo que no sabemos, y por eso solo debe reservarse para casos de muy alto riesgo de progresión, que serán los pacientes con una esteatohepatitis evidenciada por un estudio histopatológico con un puntaje mayor o igual a 4, y en donde ya tenemos una fibrosis significativa o mayor. Estos pacientes tienen alto riesgo de progresión y
Si bien faltan muchos estudios clínicos para que se pueda emitir una recomendación formal en guías clínicas contundente para usarla, en la actualidad le llaman los americanos off-label o fuera de etiqueta, es decir, el clínico tiene la facultad de decir, si mi paciente tiene condiciones de alto riesgo para la progresión, podría estar indicado dar vitamina E. Siempre explicándole al paciente que una vez que la iniciemos, pues no sabemos en qué momento la vamos a suspender, porque los estudios también demuestran que al suspender el tratamiento, cuando terminaron el ensayo clínico, muchos de los parámetros que habían corregido regresaron a la basal previa al tratamiento. Entonces son tratamientos que por eso se indican particularmente en niveles de especialidad, porque vamos a requerir biopsia, es para pacientes de alto riesgo, si decidimos iniciarla probablemente sea por tiempo indefinido, y cosas relativas a la seguridad que aún pues están en controversia si puede tener efectos adversos mayores, ¿no? Entonces, vitamina E pues sí puede ser una opción, les digo, fuera de etiqueta u off-label, no con una recomendación contundente, y su papel principal o por cómo actúa y el efecto terapéutico principal se debe justamente a esta acción antioxidante potente, ¿no? que tiene. Eso es. Doctora, pues el tiempo se nos acaba, pero sí quiero mencionarle que en el chat dan